Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Salud para Todos. Yo soy Lisa Ardila y voy a estar acompañándolos el día de hoy durante esta hora donde vamos a estar hablando de salud, bienestar y calidad de vida. Pónganseme cómodos allá todos ustedes en sus hogares, en sus casitas, y los voy invitando para que nos sigan también a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestro Instagram, a través de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Si tienen dudas, preguntas, aquí las aclaramos el día de hoy. Y bueno, yo les voy contando que tengo una gran invitada. Hoy nos acompaña Claudia Andrea Ferrufino. Ella tiene un MBA de la Universidad de los Andes y es coach profesional. También después de realizar una gran e importante carrera en el mundo de los negocios, Claudia pasó al campo de la educación como directora administrativa y financiera de Uniandinos y también fue directora de MBAs de la Universidad de los Andes. Actualmente ella es rectora de Knightsbridge School International. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Salud para Todos. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudia, vamos a hablar, esto también es referente a la salud, porque estamos hablando sobre la salud en los niños, todo este tema socioafectivo que se ve reflejado o que de pronto se dañó, se maltrató un poco durante la pandemia. Quiero contarles algo muy importante y es que la UNICEF nos dice que los niños de América Latina y de la región Caribe fueron los niños que más carecieron de educación y que más tiempo estuvieron fuera de las aulas en época de pandemia. Se dice que cerca del 60% de estos niños perdieron el año educativo el pasado año y pues realmente son cifras alarmantes, preocupantes y la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero hay que empezar a ponerlas en práctica. ¿Cuáles son esas estrategias, Claudia, que tenemos para poner en práctica post-pandemia y post-COVID? Bueno, yo creo que el mundo desde que empezó el siglo XXI ha cambiado mucho. Ha venido en un cambio permanente, constante, donde la incertidumbre se nos volvió la regla. Sí. Entonces, la educación también tiene que estar muy enfocada en eso para asegurar que haya un balance en la vida y nuestros estudiantes puedan tener ese balance y puedan tener salud. Desde que estaba en la Universidad de los Andes trabajando en este proceso de formación de habilidades mal llamadas blandas en los ejecutivos, empecé a ver que realmente era muy importante trabajar esos aspectos socioemocionales desde la infancia. Hoy en día los niños no tienen mucho tiempo para compartir en casa, para compartir con abuelos, para compartir con la gran familia que solía haber antes. Ahora son familias con un niño, máximo dos, el papá y la mamá trabajan, o sea que es una familia en la cual el entorno socioemocional ha cambiado sustancialmente. Entonces, desde que empezamos este siglo de acelere y cambio constante y permanente, pues hemos venido mirando desde la educación cómo hacemos para complementar. Y por eso en el colegio trabajamos este aspecto socioemocional desde que están muy pequeños en un curso que se llama LIFE. LIFE se enfoca en el trabajo de las emociones, en el reconocimiento de las emociones de los estudiantes, que el estudiante pueda realmente reconocer en su cuerpo cuáles son las emociones que tiene, para que pueda describirlas y para que pueda hablar de ellas y así de esta manera poder desarrollar la inteligencia emocional. El siglo XXI requiere pues una gran capacidad de aprendizaje, una inteligencia desarrollada que sea diferente a la inteligencia artificial que estamos viendo que se está desarrollando y eso implica un complemento muy importante con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se ha visto a lo largo de este siglo, cada vez es más relevante para la toma de decisiones, para la toma de decisiones en momentos de absoluta incertidumbre, como lo que nos acaba de pasar en la pandemia. Sí. Entonces, lo que en la educación nos tenemos que enfocar es en buscar ese balance en los niños. Educarlos es muy importante, pero hay que formar seres humanos integrales, que aprendan no solamente de las clases o de las materias, sino que aprendan a resolver problemas, que aprendan a identificar problemas, que aprendan a identificar cuáles son sus emociones y dar un adecuado manejo de sus emociones frente a las distintas situaciones. Entonces, es muy importante este trabajo alineado tanto en la parte académica como en la socioemocional, porque tenemos de alguna manera que complementar algo que ya no se está haciendo tanto en casa. Y obviamente la invitación en casa es, tenemos que trabajar también en ese acompañamiento a los niños. El hecho de que papá y mamá trabajen
significa que debemos hacer un esfuerzo adicional también en casa para ese apoyo que es tan importante. Claro que sí, realmente sí es como una encrucijada, es como ponerse un poquito entre la espada y la pared, porque como padre de familia siempre queremos brindarle lo mejor a nuestros niños, siempre desearíamos poderles brindar tiempo de calidad, lastimosamente, y más las personas que vivimos en una ciudad como lo es Bogotá, una ciudad tan caótica, en donde salir a hacer una vuelta es el día entero, en donde todo corre, estamos llegando a la casa, lastimosamente los hogares hoy por hoy se ven en la mañana cuando se manda el niño en la ruta y en la noche para darle la cena y acostarlo a dormir. Realmente el tiempo se está perdiendo y pues qué bueno que existan instituciones educativas que piensen en esta parte socioafectiva que también que hay que fortalecerse y que se pueda trabajar conjuntamente padres y colegio para pues poder ver unos resultados mejores en los niños. Ese fortalecimiento en esta época es muy importante porque lo que estamos viviendo hoy por hoy es algo nuevo. Antes de la pandemia éramos libres, andábamos sin tapabocas, todo era diferente. Nos acostumbramos cerca de 2 años aproximadamente a andar con la máscara, a andar con el tapabocas y ya hoy nos dicen no más tapabocas, podemos seguir realizando las actividades que antes hacíamos. Tenemos miedo, tenemos incertidumbres. ¿Cómo se ha manejado esto allí en esta institución como tal? ¿Cómo ha sido el manejo que dicen los padres de familia? ¿Se usa todavía el tapabocas allí? ¿No se usa? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, todo esto son procesos, ¿no? Hay que irse adaptando lentamente, los cambios, hay que aceptar los cambios, sí. Vivimos en un mundo de cambios, pero tenemos que hacerlo paulatinamente. Entonces la invitación en el colegio es, ya no nos obligan a tenerlo, eso no significa que el que no se sienta cómoda, como no teniéndolo, pues lo tenga. Entonces la invitación es, no se requiere en el recreo, en este momento ya en el recreo pues es libre el uso o no uso del tapabocas, pero hay muchos estudiantes que prefieren seguir usándolo y están en su derecho, sí, claro. Son libres y autónomos. La invitación siempre es a los papás a estar muy pendientes del estado de salud de los chicos para no mandarlos al colegio si presentan algún síntoma, y es un acompañamiento permanente y una comunicación permanente con los estudiantes para que entiendan que efectivamente en algún momento tuvimos que aislarnos, luego pudimos volver al colegio. Nosotros afortunadamente en octubre del 2020, cuando dieron el permiso de volver a la alternancia, pudimos volver, duramos 2 semanas en la alternancia y a la tercera semana volvimos plenamente. Wow, todos nuestros estudiantes en esas 2 semanas entendieron y se adaptaron al uso del tapabocas y empezamos a hacer clases presenciales prácticamente todo el tiempo. Teníamos unos pocos estudiantes en la virtualidad porque tenían alguna comorbilidad o alguna dificultad, pero todo es un proceso de comunicar, dar el espacio para preguntar, para indagar, para cuestionar y para desde la tranquilidad de cada quien que tomen la decisión de, ok, sí, asumo el reto de ir al colegio con el tapabocas y no quitármelo en ningún momento, asumo el reto ahora de estar en el colegio y quitármelo en el recreo. Digamos que todavía en las clases deben usarlo, pero ya dentro de unos pocos días seguramente ya no los estarán usando. Ahí también nuevamente es la invitación a cada uno debe estar en la tranquilidad de cuando se lo quite o no se lo quite, tomar su decisión de acuerdo con la información que tiene. Y eso es muy importante. Hoy en día en la educación los temas se manejan con los niños. Sí. Ellos hacen parte activa de su proceso de formación y por eso se los invita a que pregunten, a que cuestionen, a que planteen sus miedos, sus temores, sus preocupaciones. Eso hace parte de su proceso de comprensión y obviamente de su proceso de adaptación. Entonces, para nosotros es muy importante ese proceso con los niños, que sean capaces de exponer cuáles son sus preocupaciones, sus temores, sus miedos, sus angustias, para que de entre todos construyan y no venga de el profesor dijo que hay que hacer o el rector dijo que hay que hacer, sino que entre todos podamos construir. Eso les permite a ellos entender mejor qué está pasando, asimilar mejor la decisión que toman, cumplir la norma mucho más fácilmente y, muy importante, ser miembros activos de su proceso. Y eso a ellos les permite tener mucha autonomía y también ser muy responsables con la decisión que toman.
Así es, bueno, estamos viendo una serie de cambios a los que nos tenemos que acomodar, a los que debemos adaptarnos y eso es lo que estamos evidenciando y más en temas escolares, en tema de colegios y por supuesto con nuestros chiquitines. Vamos a una pausa y volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Vuelvo con todos ustedes a Salud para Todo el día de hoy hablando sobre cómo podemos combinar las estrategias de educación y socioemocionales después del COVID. Hablando de este tema el día de hoy, Claudia Andrea Ferrufino, y pues vamos a seguir dialogando. Recuerden que si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, nos las hacen saber ahí a través de las redes sociales. Bueno, Claudia, seguimos hablando de este tema que está tan interesante. Yo sé que nuestros padres de familia que nos están viendo en este momento les ha causado bastante intriga, inquietud, porque uno sabe lo que está pasando en casa, pero no sabe 100% lo que está pasando en la escuela cuando mandamos los niños. Uno lo sube en la ruta, pero no se entera 100% de lo que pasa allí. ¿Cómo ha sido este regreso al colegio en la parte socioafectiva, convivencial? Porque de todos modos hay edades. Por ejemplo, hay niños que desde a los 8 años nos encerraron y volvemos y ya tengo 10 años y han sido 2 añitos fuera del colegio, en donde no se fortaleció toda esta parte socioemocional, donde no se fortaleció la parte convivencial, sino al contrario, estuvimos 100% guardados, sin amigos con quien jugar, sin salir a jugar con la pelota con alguien, sin poder dialogar muchas veces con nuestros pares, con nuestros congéneres. Entonces, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué tan difícil ha sido o los niños se han adaptado plenamente? Bueno, Liz, nosotros, como te comentaba, afortunadamente no fueron sino como 6 meses realmente de aislamiento de nuestros estudiantes, pero el regreso al colegio fue todo un proceso. Fue un proceso de comunicación con los papás, fue un proceso de comunicación con los estudiantes y fue un proceso de readaptación al colegio. Diseñamos actividades para regresar al colegio donde ellos pudieran compartir, no solamente en el salón de clases, sino con juegos al aire libre, donde pudieran como reencontrarse nuevamente, porque tristemente durante la pandemia, a pesar de que estábamos conectados virtualmente, teníamos clases a través de la pantalla, muchos estudiantes empezaron a cohibirse, a sentirse demasiado vistos. Entonces, al volver a clase no les permite eso como de apago un ratico la cámara y nadie me ve. Entonces, es un poco ese proceso de readaptación que implicó trabajar tanto con papás como con profesores, como con estudiantes. A los papás para invitarlos todo el tiempo durante la pandemia y después también al regreso a casa, al colegio, perdón, de la casa, a que buscaran juegos de mesa, juegos donde compartieran, juegos donde pudieran hablar de distintas cosas en un entorno que no es tan formal. El juego es muy invitador y más si es un juego de mesa a que las personas se relajen y hablen de distintos temas y se comparta y surjan conversaciones que son muy importantes sobre lo que me preocupa de volver al colegio o sobre lo que me preocupa de tener las clases virtuales. Entonces eso permite, digamos, esos espacios. Ahora en pospandemia seguimos invitando en las casas a que exploren con sus hijos nuevas actividades. Lo que nos mostró la pandemia es que hoy estamos con la libertad de salir, pero mañana no sabemos. Entonces disfrutemos y aprovechemos que podemos salir al aire libre, que podemos jugar, que podemos compartir, que podemos de pronto explorar nuevas actividades también fuera del colegio, nuevos deportes o nuevos hobbies, para que nuestros chicos también tengan un balance entre lo que hago durante el día en el colegio y lo que puedo hacer el fin de semana o en la tarde en casa con mis papás o sin ellos, pero que tenga, digamos, nuevas formas de explorar y de descubrir también mis potenciales, ¿no? Entonces es un poco un trabajo de permanente comunicación, de ver cómo están los chicos, cómo están los profesores, también es muy importante. El balance de la vida de nuestros profesores, su desarrollo socioemocional también es fundamental, pues porque yo no le puedo dar a alguien lo que yo no tengo. Claro. Entonces eso es muy importante. Hemos hecho un trabajo permanente con los profesores de escuchar sus necesidades, sus preocupaciones, sus temores, para ayudarlos a alinearnos entre todos,
buscar estrategias de tal manera que podamos darle lo mejor a nuestros chicos, pero sin que tampoco implique tanto sacrificio por parte de los profesores. La virtualidad fue muy difícil para los profesores porque requirió pues todo un proceso de aprendizaje muy rápido. Total. Nosotros nos empezamos a preparar para la pandemia en febrero, cuando supimos que ya en China el tema se estaba complicando. Montamos un programa, capacitamos a los profesores para prepararnos para irnos a la virtualidad, pero no alcanzamos a preparar a los estudiantes. Alcanzamos a contarles que de pronto nos tocaba irnos a la virtualidad y el fin de semana pasó y el lunes ya estábamos virtuales. Entonces todo ese proceso no fue fácil con los profesores y obviamente la exigencia que tiene estar en clases virtuales es diferente, requiere mucho más tiempo. Bueno, Claudia, en este tema de virtualidad, ¿cuáles crees que fueron las principales falencias en los niños? Hablemos de los niños más pequeños, de cuarto, tercero, cuarto, quinto, niños que de pronto creo yo que pueden necesitar más de que esté el profesor encima, de que, oye, mira la letra cómo está. ¿Qué crees que de pronto fue lo más difícil para ellos y que hay en este momento que tratar de en tiempo récord hacer lo que no se hizo en ese momento, en esa época? Pues yo creo que hay dos temas muy importantes. Claramente vemos que ha habido un retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños, especialmente los más pequeños, pues porque no es lo mismo tener a la persona enfrente y después, durante el uso del tapabocas ya en la presencialidad, pues la profesora, si se hace lejos, puede mostrar cómo es que se modula la boca para hacer la pronunciación de una letra, la M o la B, pero obviamente no es igual. Entonces, sí ha habido una afectación en el proceso del lenguaje de los niños. Yo creo que en el mundo entero se ha evidenciado esto. Y obviamente el trabajo que tenemos que hacer ahora es extra en este proceso de desarrollo del lenguaje, en el estímulo del lenguaje. Hay que reorganizar currículums para darle un poquito más de horas a ese proceso. El otro proceso que también se ha visto afectado mucho en los muchachos y en los niños es el socioemocional. No es lo mismo compartir en pantalla que compartir en el colegio, tanto en clase como en el recreo. Entonces ahí también ha habido algunos niños que han tenido algunas dificultades al regresar al colegio para volver a la interacción como solía ser antes. Les cuesta a algunos un poco más de trabajo, otros se habían como acostumbrado a su privacidad, entonces también les está costando trabajo volver pues, a pararse enfrente del salón y darse cuenta que todo el mundo realmente lo está mirando. Entonces también aquí hay que trabajar. Estamos aumentando el número de horas, por ejemplo, en clases como danza, en clases de drama, en clases que permiten al estudiante explorar también otras formas de interactuar y de relacionarse. También hemos aumentado el número de horas de educación física, el tiempo que le dedicamos en el colegio también les hacemos a los chiquitos algunas actividades como de terapia ocupacional para reforzar ese desarrollo motriz. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes del colegio en donde vemos algunas de las actividades que se vienen realizando. ¿Qué nos puedes de pronto hablar sobre estas imágenes que estamos viendo en este momento, Claudia? Pues en el colegio tenemos 12 valores sobre los cuales, digamos, giramos, que son los que están viendo. Trabajamos mucho en que nuestros niños exploren y se expresen. Entonces hacemos distintas competencias, por ejemplo, hemos hecho actividades de casa donde combinamos el proceso de aprendizaje en ciencias con la competencia o en matemáticas con la búsqueda de un tesoro, actividades también físicas de competencias entre casas. Tenemos un concepto de casas en el colegio, entonces estamos divididos en 4 casas de estilo Harry Potter, que nuestro colegio es inglés. Entonces cada casa compite en las distintas actividades académicas y deportivas para también desarrollar y fomentar ese espíritu de colaboración, de cooperación y de competencia sana entre los estudiantes. Y eso también les ayuda a desarrollar
todos estos temas socioemocionales que son tan importantes. Claro que hay que fortalecer. Bueno, ¿cómo se trabaja conjuntamente para fortalecer todo el tema socioafectivo de los niños? ¿Cómo se trabaja entre padres, entre el hogar y también el colegio? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, nosotros hemos venido durante la pandemia haciendo comunicaciones semanales con los papás, dándoles tips de qué hacer en casa, cómo manejar las distintas situaciones, qué juegos podían ver y aprender con los niños, nuevas actividades para hacer en casa. Y muy importante también con los padres de familia, hicimos varias escuelas de padres para darles guías de cómo manejar a los adolescentes o a los niños en esta situación de manejo de redes sociales, por ejemplo, porque claro, están mucho más expuestos al computador, entonces también están más expuestos a las redes sociales, más expuestos a las fake news, ellos también mucho más expuestos, entonces todo este proceso de enseñarles a ellos en el colegio cómo manejarlo, cómo no exponerse, los riesgos de exponerse en una red social. Las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero hay que tener cuidado. Sí, pero definitivamente yo soy partidaria de que las redes sociales no son para niños. Para nada. No son para niños y con nosotros como padres de familia muchas veces, bueno, estamos en una generación en donde uno sabe más de tecnología, sabe más de redes sociales, pero no las sabemos todas. Y muchas veces los padres de familia creen que hay aplicaciones o redes sociales que de pronto son inocentes y que no van a encontrar un peligro allí. Cuidado, padres de familia, porque existe el TikTok, que veo que los niños son los principales consumidores de esta red social y es una red social donde no hay filtro, donde se muestra todo como es. Entonces hay que prestarle atención a nuestros chiquitines qué están mirando y nosotros estar pendiente de qué es lo que están haciendo uso ellos en el internet. Vamos nuevamente a una pausa y regresamos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Pues sí, señores, continuamos con todos ustedes a esta hora aquí en Salud para Todo, invitándolos a tomar conciencia, invitándolos a que escuchen todo lo que estamos hablando el día de hoy, porque yo sé que a ustedes también les va a interesar, ustedes también tienen niños allá en su casa, o de pronto puede que ustedes no, pero sí tienen un familiar, tienen sobrinos, tienen amigos que tienen chiquitines, y todo esto yo sé que es de vital importancia. Bueno, Claudia, seguimos hablando sobre la tecnología, que la tecnología y el internet se han convertido en un arma de doble filo, se puede decir así, porque usadas de una buena manera podemos sacar provecho y podemos aprender cosas muy buenas, pero también si se utilizan de la forma que no es, de la manera inadecuada, pues pueden ser muy peligrosas. ¿Cómo hacen ustedes allí en el colegio para lograr indicarles a los estudiantes qué está bien, qué está mal y cómo mantener un equilibrio? Efectivamente, Liz. El tema de la tecnología es súper importante y debemos enseñarle a nuestros chicos a usarla y a usarla de manera responsable. Entonces nosotros desde que están chiquitos, desde Reception, que es pre-kinder en un colegio en Colombia, desde Reception les enseñamos a usar la tecnología con juegos, pero para desarrollar el pensamiento computacional. Entonces con Scratch Junior ellos aprenden que para que el muñequito se mueva, entonces tengo que darle unas instrucciones. Si yo quiero que llegue a un objetivo, se deben mover 2 cubitos para acá, 3 para allá y 2 para allá. Y empiezan a desarrollar esa lógica de instrucciones que empieza a ser la base para el desarrollo computacional. Pero adicional a eso también les enseñamos la importancia de ser responsables en el uso de la tecnología, el tiempo que podemos estar expuestos a la tecnología. Hoy en día todos nos vemos expuestos permanentemente al televisor, al iPad, al celular, todo el tiempo. Y esa luz afecta nuestro cerebro, más si yo soy chiquito. Entonces en el colegio les enseñamos, vamos a jugar, vamos a aprender a jugar en el computador, pero con límite de tiempo, porque eso afecta el desarrollo del cerebro. Entonces ellos saben que hay un momento para jugar con el iPad, aprendiendo a hacer este desarrollo de pensamiento lógico y computacional, pero no sirve para otros juegos. Los demás juegos los vamos a hacer en la clase, en la mesa, afuera en el recreo, y los invitamos mucho a los papás de los pequeños a que en casa no los expongan, ni al computador, ni al celular, ni al iPad, ni a ninguna de esas cosas. Nuestra sugerencia en el colegio es que los niños antes de los 13 años no tengan celular y que usen el mínimo posible de tecnología. ¿Cuánto sería en casa. aproximadamente el tiempo indicado
para dejarlos que utilicen tecnología? Pues los niños menores de 5 años no deberían estar expuestos a estas luces azules más de 1 hora al día. Okay. Y ahí está incluido televisor, celular, tablet, iPad, tablet, todo. Entonces, en el colegio hay un límite de 40 minutos el día que se expone y ese día, pues obviamente los papás saben que ese día ya estuvieron expuestos a estas luces. Trabajamos mucho también con los niños de más de 5 años, que no sean más de 2 horas, entre los 5 y más o menos los 10, 12 años, porque estas luces afectan el desarrollo de la materia gris y la materia blanca. Entonces es muy importante que tengamos también en cuenta la neurociencia cuando estamos trabajando en educación, porque todos nuestros procesos se ven afectados por los estímulos que estamos recibiendo de afuera. Entonces, sí debemos obviamente enseñarles a usar tecnología, enseñarles a desarrollar ese pensamiento que requieren, porque el mundo cada vez más demanda que seamos muy ágiles y para que la tecnología sea para nosotros algo como leer y escribir. Entonces, es muy importante que ellos aprendan, pero también es muy importante que sean conscientes que deben mantener un balance, que deben tener un límite, que deben tener una cantidad de tiempo. Y entonces también ahí trabajamos en escuelas de padres con los papás, dándoles esas indicaciones de cómo, cuándo, qué tips para los más chiquitos, para los más grandecitos, para ya los más grandes, qué herramientas hay también para controlar el tiempo y el tipo de interacción que tienen, que es importante, papás, muy importante, chequear qué están haciendo nuestros hijos en WhatsApp, en las distintas redes sociales. Es fundamental que los papás asuman que sus hijos están expuestos como estar parados en la calle solos cuando están en la tecnología. Entonces hay que estar en ese acompañamiento permanente y no dejarlos, están en el celular, dejémoslos jugar un ratico en el celular. No, si están jugando en el celular, tengo que estar mirando, escuchando. Yo creo que uno tiene que estar muy alerta, Claudia, tiene que tener los sentidos bien. Yo pueda que esté haciendo aquí, redactando algo, escribiendo, estudiando, trabajando, pero tengo que tener mis sentidos ahí. Yo soy madre, yo tengo un niño de 10 años y yo soy así. Cuando él está en el celular o en algo, yo puedo estar trabajando aquí en lo que sea, pero tengo el oído allá, escuchando y preguntando qué estás viendo, voy, me asomo, voy, miro. Eso es fundamental. Porque realmente somos nosotros. Ustedes realizan un trabajo en el colegio, ustedes pueden brindar todas las alternativas, pueden tratar de trabajar conjuntamente con nosotros como padres de familia, pero somos nosotros finalmente en casa quienes tomamos la decisión de aceptar o no y poner en práctica o no todas estas recomendaciones que el colegio nos está dando. Muchas veces hay niños que llegan a la casa 4 de la tarde, que están llegando de colegio, y de 4 a 8, 9 de la noche están todo el día, toda la tarde expuestos a ver televisión, a jugar en el celular, muchos a jugar con el PlayStation, no se les ponen a hacer ningún otro tipo de actividades y son niños que también ya se nos están volviendo sedentarios, ya llegan del colegio y no quieren salir a jugar, no quieren ir al parque, no quieren coger una pelota y realmente somos nosotros como padres los que también tenemos que motivar y decir, oye, vamos a hacer otra actividad, oye, vamos a jugar, vamos a salir con los amiguitos, ahora que podemos. Antes cuando no podíamos, bueno, de pronto era un poco más entendible, pero hoy no, señores. Es un llamado de atención también para los padres de familia y creo que es un poquito complicado manejar esto. ¿Cómo es para ustedes? Sí, es importantísima la comunicación constante con los papás, los cursos que les damos, pero además uno a uno, hablar con ellos, preguntarles cómo van en casa, qué dificultades están teniendo, porque eso nos permite ver qué estrategias podemos darle una retroalimentación. Exacto. ¿Qué estrategias podemos darles también en casa? Es muy importante que en casa realmente el tiempo que estén en casa los papás compartan con los hijos, hablen y no sea frente a un televisor, sino frente a los papás o a una mesa de juego, pero donde puedan realmente interactuar. Eso es fundamental. Los papás no podemos dejar solos en el cuarto a los niños y hoy en día eso es algo muy frecuente. El chico como venimos de estar en clases virtuales donde cada quien se encerraba en un espacio diferente, pues tenemos que volver a abrir puertas y volver a estar en conjunto, que la hora del estudio sea en conjunto, o sea, mientras el uno está leyendo, el otro puede estar escribiendo, el otro puede estar trabajando. El ejemplo, definitivamente creo que para mí es clave el ejemplo. Muchos padres de familia se sientan al comedor cuando van a cenar, que
En muchos hogares esto es lo único que comparten a la hora de cenar y se sientan con el teléfono, con la llamada. ¿Cómo les podemos exigir nosotros a nuestros hijos que no hagan lo mismo o que no se sienten en la mesa y el teléfono y pongan los videos y YouTube, porque la moda ahora es YouTube y todo es YouTube? ¿Cómo les vamos a exigir esto a nuestros niños si nosotros mismos no lo estamos haciendo, no estamos poniendo de nuestra parte? Algo muy importante que tú mencionabas ahorita es la hora del estudio, que sea para todos. Es cierto, a mí me encanta leer y qué rico que a la hora que yo estoy leyendo, que tengo ese espacio para leer, también decirle a mi hijo, oye, ven, yo voy a leer, tú también vas a leer, o tú también vas a hacer esta actividad, vas a hacer esta tarea, para que estemos en la misma sintonía. Y lo que yo siempre les digo y les digo a ustedes, mis queridos televidentes, nosotros somos el ejemplo para esos niños, y qué mejor que ellos digan, sí, es que mi mamá lo hace, o sí, es que mi papá lo hace, y que sea positivo lo que ellos están diciendo, porque también se va a evidenciar allá en el colegio, cuando ustedes le preguntan a los niños, bueno, ¿tú por qué realizas esto? No, es que mi papá lo hace, no, es que mi mamá lo hace. Entonces ahí están las copias de nuestros actos en ellos. Así es, el ejemplo es fundamental. Efectivamente, el ejemplo en casa es esencial y por eso la alineación colegio-casa es tan importante, que estemos trabajando sobre los mismos valores y con los mismos preceptos para que podamos alinear a nuestros chicos de tal manera que ellos entiendan. Hay momentos para la tecnología, hay momentos para estudiar, hay momentos para compartir, hay momentos para cada una de las actividades que tenemos que hacer en la vida y buscar ese balance. Porque en el colegio buscamos el balance entre las actividades deportivas, las académicas, las socioemocionales, pero eso debe reflejarse también en la vida fuera del colegio. Entonces en casa también tenemos que buscar ese balance permanente y ese balance obviamente nos lo permiten los papás. Exactamente. Bueno, ya hablamos más o menos cómo es el trabajo con los padres, ahora hablemos un poco del trabajo con los docentes, porque tú hace un rato nos mencionabas algo supremamente importante, y es que hay que trabajar con los docentes, hay que brindarles herramientas para que ellos mismos puedan trabajar con los chiquitines. ¿Cómo ha sido ese proceso con los docentes, con los profesores del colegio? Bueno, pues nosotros hace rato venimos trabajando en enseñarle a los profesores a hacer mindfulness para que puedan enseñarle a los niños a hacer mindfulness. Por ejemplo, nosotros hacemos mindfulness. ¿Qué significa hacer mindfulness? Estar presente, ser capaz de estar en el aquí y en el ahora, relajarme y conectarme con la actividad que voy a hacer. Entonces, eso lo venimos trabajando hace años. Con profesores y con estudiantes. Obviamente durante la pandemia hicimos un refuerzo de actividades. Durante la pandemia también les ofrecíamos a los profesores actividades físicas. La hora para relajarnos y hacer ejercicio y botar energía para que pudiéramos compartir. Creamos algunos clubes virtuales para que pudiéramos compartir sobre lo que quisiéramos. Abrimos el espacio también para hablar con los profesores sobre cómo se estaban sintiendo desde la perspectiva emocional, para que se pudieran desahogar de eso me está costándome mucho trabajo, o adaptarme ha sido muy difícil, o los horarios adicionales están complicados, y porque a todos nos cambió. Claudia, en esta época de pandemia, todos seguimos, bueno, los que tuvimos la fortuna de seguir con nuestros trabajos, seguíamos trabajando, pero adicional estábamos en casa, entonces era el trabajo de casa, el ser papá, el ser mamá, y como que se nos juntaron muchas cosas que de pronto cuando uno sale a trabajar a su lugar de trabajo, pues creo que es más fácil, porque se olvida uno como que todo lo de la casa lo dejo allá en la casa y me olvido y solamente voy a pensar y voy a estar presente en el trabajo. Fue un poco más complicado para todos, creo que trabajar desde nuestros hogares y trabajar de una manera remota para seguir cumpliendo con nuestros deberes. Nuevamente vamos a una pausa. Recuerden, dudas, preguntas, inquietudes a través de redes sociales y ya volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Seguimos aquí en Salud para Todo el día de hoy con Claudia Andrea Ferrufino y seguimos hablando sobre nuestros chiquitines, sobre todas esas lecciones que nos ha dejado la pandemia, el COVID-19 y a lo que nos hemos tenido que adaptar hoy por hoy. Bueno, Claudia, hablemos de lo bonito, de lo positivo, de lo bueno y de esos aprendizajes que nos deja esta pandemia y este COVID-19. Bueno, yo creo que algo fundamental, mostró la capacidad de los chiquitos de adaptarse y les mostró a ellos que sí eran capaces de estar en el colegio, de estar en casa, de estar en casa en el colegio virtualmente, luego volver al colegio. Y eso en muchos estudiantes ha sido realmente muy enriquecedor.
se han dado cuenta que efectivamente han desarrollado esas habilidades que todo el tiempo les decimos, ustedes están trabajando para desarrollar su capacidad de adaptación, su capacidad de pensamiento crítico. Cuando entramos en pandemia, era increíble ver cómo preguntaban y se cuestionaban muchas cosas que nos hicieron a nosotros también cuestionarnos muchas cosas, pero que nos permitió a todos aprender sobre la vida, aprender sobre las circunstancias, sobre los cambios inesperados, sobre la incertidumbre y cómo debemos aprender a vivir y a danzar tranquilamente en la incertidumbre, donde ya la vida no podemos planearla a tan largo plazo. Tenemos que planearla, pero tenemos que también ser flexibles, que lo que planeé de pronto no pude hacer nada. Me toca hacer una nueva planeación y unas nuevas actividades. Entonces yo creo que eso a los niños también les abrió un mundo de posibilidades inmenso y se dieron cuenta que en manos de ellos también hay muchas cosas. Muchos de ellos decían, esto también es parte de las consecuencias de lo que le estamos haciendo al planeta, de cómo nos estamos comportando con el planeta, y eso también generó mucha conciencia en ellos de ellos pueden ser actores activos realmente del cambio. Realmente ellos buscan propender cambio de actitudes en casa, en el manejo de la basura, en el manejo de la tecnología, en el manejo de la luz, en el manejo del agua, porque son conscientes que estos cambios, todos esos cambios están afectando su vida. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece importantísimo valorar y reconocer que los papás se dieron cuenta de su importancia en este rol de formación y ahora son mucho más activos y mucho más participativos y están más presentes en ese proceso y buscan de manera más activa también esa ayuda y ese apoyo desde el colegio, lo que nos permite mejorar la comunicación y alinearnos mucho más. Entonces eso también ha facilitado mucho el proceso. Por otro lado, también en los profesores, enriquecieron sus clases. Nuestro colegio está enfocado en el estudiante y que el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Y eso implica que todo gira alrededor de sus preguntas, de su indagación, de su búsqueda. Y a raíz de todo este proceso de la pandemia, eso nos mostró pues, que los niños tienen muchas dudas que a no nos había ocurrido que tenían, que tienen preguntas también ya de ¿y qué va a pasar de aquí en adelante y cómo vamos a manejar y ahora cómo vamos a usar la tecnología también aquí, cómo hacer las clases mucho más activas, donde siga siendo mucho más dinámicas las clases, pero también donde él sea el protagonista. El proceso hoy en día de aprendizaje tiene que estar centrado en el hacer del estudiante, desde sus preguntas y desde sus acciones, muy protegido y dirigido por los profesores, pero en un rol mucho más de acompañamiento. Y la pandemia hizo que ese proceso que venimos todos modificando y cambiando y adaptando, pues se acelerara y se fortaleciera. Entonces también desde esa perspectiva es importante ver cómo ahora mucho más los profesores han insertado la gamificación en el salón de clase, el juego, el rol del juego en ese proceso de aprendizaje, también cómo han incorporado el problem-based learning, o sea, los problemas. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Eso es un problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo nos está afectando? Eso todo permite procesos de aprendizaje en los estudiantes. También el project-based learning que nos permite a través de proyectos transversales que los estudiantes aprendan a relacionar. Entonces, nuestro colegio es un colegio IB y en los años primarios se habla de unidades de indagación. Y estas unidades de indagación manejan todo. O sea, yo aprendo alrededor de un tema todas las materias, sin que estemos hablando que estoy en clase de matemáticas o en clases sociales o en clase de español o en clase de inglés. Y eso permite que haya una mayor capacidad de pensamiento en el estudiante y de relacionamiento del estudiante. Y además ser mucho más críticos y cuestionar mucho más. Eso hace que los estudiantes hoy en día sean personas que no tragan tan fácil ni entero. Entonces también eso les va a permitir tener herramientas para moverse y navegar en un mundo completamente incierto, que es el mundo que les espera a estos chicos cuando salgan a la universidad de su vida profesional. Sí, bueno, Claudia, las personas que nos están viendo en este momento quieren saber un poco más del colegio. Yo quiero que hablemos un poco sobre el modelo educativo, sobre la sede también. ¿Hay una sede única aquí en Bogotá o hay más sedes? Bueno, nosotros, nuestra casa matriz queda en Londres,
el colegio principal queda en Londres. Hay otro colegio que es un internado en Montenegro, la antigua Yugoslavia. Ahí hay internado y tenemos la sede aquí en Colombia. Okay. Son 3 colegios, somos un colegio IB del Bachillerato Internacional, tenemos PYP en primaria y diploma en secundaria. El diploma es básicamente una figura preuniversitaria y este proceso les permite entrar a muchas universidades del mundo si obtienen buenos puntajes en los exámenes, pero lo más importante es que desarrolla esas habilidades de escritura, pensamiento crítico, análisis, que realmente es muy útil en la vida universitaria y en la vida profesional. El colegio además tiene intercambio con el boarding school en Montenegro, entonces podemos enviar durante un trimestre estudiantes si eso quieren los papás. En nuestro colegio está 90% de las materias son en inglés, realmente no enseñamos en español, sino español y educación física, todas las demás materias son en inglés, entonces es realmente una inmersión a abrir el mundo, porque cuando aprendemos un segundo idioma, realmente de esta manera, al 90%, nuestra mente también se desarrolla de una manera diferente y se amplía nuestra mente. El colegio obviamente busca desarrollar un pensamiento global. En todos nuestros trabajos los hacemos pensar en la situación actual del país, de lo local, del colegio, del país, de la ciudad y del mundo. Y hacemos algunas actividades con el Colegio de Montenegro. Tenemos invitados de Inglaterra y de distintas partes del mundo para que hablen sobre sus experiencias empresariales, sobre sus innovaciones, sobre cómo han tenido los cargos a los que han llegado. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de escuchar al alcalde de Londres, a empresarios que trabajan en distintas partes de Europa. Entonces eso también les abre el mundo y la mente a nuestros estudiantes y les permite ver que pueden escoger distintos caminos en la vida. Si eso es lo que los apasiona, van a ser exitosos. Entonces hemos tenido charlas de chefs que tienen estrellas Michelin en distintas partes del mundo, cómo decidieron estudiar y volverse chefs y cómo se lanzaron al mundo de tener restaurantes de distintos tipos y llegar a tener restaurantes pues, de primera categoría. Entonces ven distintas personas con distintos niveles en distintas partes del mundo que les permite también entender lo que el mundo les ofrece y a lo que pueden soñar. Bueno, Claudia, ¿tenemos redes sociales, página web donde de pronto podamos recibir un poquito más de información? Sí, tenemos, creo que en pantalla está la página es KSI Bogotá, KSI _Bogotá, los invitamos a que la miren. En Knightsbridge tenemos ahí la página donde pueden ver el colegio en Montenegro y el colegio en Inglaterra, ahí están las páginas de los 3 colegios. Los invitamos también a que se comuniquen con nuestro WhatsApp si quieren conocer el proceso de admisión y conocer un poco más sobre nuestro colegio. Para nosotros realmente somos un colegio en crecimiento, nos llevamos mucho tiempo en el país, pero es un proyecto maravilloso donde lo que buscamos realmente es formar seres integrales que sean felices. Y para nosotros es muy importante, estamos certificados por Great Place to Study como colegio donde nuestros estudiantes y nuestros papás realmente son felices porque les enseñamos a entender qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y ir por ello. Nuestro eslogan es Be All You Can Be, porque sabemos que todos los seres humanos son únicos, irrepetibles y maravillosos. Entonces lo que buscamos es ayudarlos a formarse y lograr el sueño que tienen. Qué bonito, sí, hay que ser felices, hay que buscar ese lugar, esa institución educativa en donde nosotros como padres seamos felices y por supuesto también nuestros chiquitines. Claudia, un placer tenerte el día de hoy aquí en Salud para Todos. Muchas gracias, Liz, muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todos ustedes, familia, ahí están las redes sociales, ahí está la página web también del colegio, línea de WhatsApp para que ustedes se comuniquen, para que ustedes reciban un poco más de información y recuerden que nos vemos en una próxima oportunidad en Salud para Todo. Hasta pronto.